¿Qué tal, amigos del audio? Soy Roger García y estoy aquí en RPM Studios y hoy quiero hablaros de algo súper importante cuando grabas y cuando mezclas, la fase. Quiero hablaros de cómo podéis enseguida notar cuando una cosa está desfasada, cuando el audio no es correcto y cuando hay problemas de polaridad. Os quiero enseñar prácticas para que descubráis enseguida si algo está o no en fase. Y quiero enseñaros cómo lo resolvía yo antes de que existieran los ordenadores. Yo empecé grabando en cinta y entonces para resolver los problemas de fase, cuando teníamos una mesa de mezclas, que yo tenía una Mackie, me acuerdo, 24/8, que no tenía ningún botón con el cual pudieras hacer el cambio de polaridad, lo que usábamos era latiguillos como estos y lo que hacíamos era en estos cables era invertir los polos. El 3 lo soldabas aquí en el 2 y igual que si te necesitabas con un TRS, que esto no es un jack estéreo, es un TRS, lo soldabas la punta, que es el 2, aquí lo soldabas en el 3 y así tenías un cable cambiado de fase, porque entonces no habían plugins y no todos los previos tenían su botón de cambio de fase y te ayudaba. Al día de hoy también hay otras soluciones más pros, que es este tipo de bichos de Bentham, Funky Yank, España, enrollados a tope. Goyo, saludos. Y esto, además de atenuar, cambias la fase y va súper bien. Luego hay otros bichos un poco más caros, que son esto de aquí, que puedes hacer un montón de cosas y encontrar el punto exacto de la fase, esos 180 grados, o puedes ponerlo a 90 y ir buscando, invertirlo. Ahí tenéis la onda senoidal y todo eso. Os voy a enseñar los problemas que suelen haber en baterías cuando grabas, también en el bajo, también en guitarras, y siempre recordad que si hay 2 micros hay problemas de fase, si hay 40 ya puedes encontrarte muchos más. Saludos, suscribiros si os apetece, nos vemos en Instagram, RPM Studios, likes, lo mismo, y un fuerte abrazo a todos. Pues es la batería la que más problemas nos va a dar en cuestión de fases. Es muy sencillo controlarlas, aunque va a ser algo que hay que estar viendo durante todo el proceso. Cuando grabamos, una vez las tengamos, y cuando mezclemos, cada vez que vayamos sumando plugins. Cuando yo empiezo a grabar, la batería, tienes al batería en el sitio y le dices, te empieza a tocar el bombo, y esto es lo que ocurre. Subes la pista de bombo. Esto es un bombo con unos parches muy destensados. Es el micro de dentro del bombo. Y entonces aquí se ha grabado con 2 micros solamente. Bueno, solamente con 2 micros, que es el bombo, el micro de dentro y el subkick fuera para el grave. En el momento que subes el subkick, te das cuenta que no ocurre nada. Cuando subes el micro de subkick pasa esto. Os dais cuenta que al cambiar la fase se engorda el sonido. Y es donde más hay que estar al tanto. Si hubiera un micro externo, un tercer bombo, un tercer micro de bombo, también habría que mirar que está en fase con respecto a los otros dos. Pero fijaos lo sencillo que es simplemente subir y ver que está sumando. Vamos a hacerlo así. Esto es lo que yo usaría en mi previo de micro o en mi mesa de mezclas, que tiene un botón con el cual cambias la fase. En caso de no tenerlo, sería usar el cable que os he comentado al principio o insertar un plugin y cambiar la fase. Pero la primera sensación tiene que ser esta, que subas y el sonido, veis cómo se engorda y tiene todo más pegada. Con la caja pasa exactamente lo mismo con respecto al micro de arriba y a la bordonera. Para mí es muy importante el micro de bordón porque creo que le da muchísima vida a una batería. Las baterías tienden a meter muchas notas fantasmas, redobles, todos los fills que hace el batería. Y fijaros, parece una caja Piccolo. Yo tengo insertado esto aquí.
Si ahora le cambiáramos la fase, veis como ya tiene cuerpo. Os dais cuenta que suena como delgada, nasal, un poco hiriente de hecho al oído, pero si le cambias la fase, os dais cuenta, ¿verdad? Pues esto es lo mismo, es de los micros donde casi siempre hay que cambiar la fase, a no ser que puedas coincidir, que coincidan en la polaridad, pero normalmente siempre es así, hay que cambiar la fase al micro de la bordonera. Y es un micro que da mucho juego luego en mezcla. Fijaos desfasado y fijaos en fase. Si sumamos bombo. Todo esto está plano ahora. Y ahora vendrían los otros dos micros. Yo siempre le digo al batería, por favor toca un ritmo tranquilo de bombo caja Charles, que forme un ritmo tranquilo. Bueno, algo que forme parte de la canción, pero que sea bombo caja Charles, para ir viendo todos los sets de la batería. Si subes ahora los overheads, cuando estoy sonorizando la batería, los overheads los pongo en el centro para ver si suman con el bombo y la caja. Cuando sonorizo la batería normalmente grabo con micros de cinta los overheads, me gusta mucho el sonido que me da y por regla general suelen desfasarse con respecto al bombo y la caja. Si subes, fijaros, veis que de repente toda la batería ha perdido todo el cuerpo y simplemente hay que cambiar la fase en el previo de micro. Fijaos cómo cambia. La caja de repente aparece y el bombo, y ahora si los abres, fijaos como la caja, lo mismo que pasaba con la bordonera, que se anulaba, se está anulando entre ellos. Con lo cual así ya podríamos empezar a grabar. Luego están los toms. Si grabáis con dos micrófonos, uno arriba y otro abajo, también tendréis ese problema, con lo cual es cambiar también la fase. Hay gente que hace un cable en I, que os pongo una foto aquí, y así tienes los toms, micro arriba, micro abajo, pero lo malo de ese cable es que tienes el mismo volumen en uno que en otro y a veces prefieres tener más el parche de arriba que el de abajo, o como lo desees en ese momento. Yo he tenido épocas que he grabado con muchos micros en los toms y últimamente grabo solo con un micro arriba, pero el tom muy bien afinado. En este caso los toms no me preocupaba la fase, pero lo que sí me preocupa es cuando empiezo a mezclar, y os voy a enseñar lo que yo suelo usar. Porque es cierto que tú empiezas, por ejemplo, vamos a ecualizar un poco el bombo, una cosa así. Y va saliendo un poco el pico, teniendo en cuenta que luego sumaríamos bajo, guitarras y tal. Ese pico va a hacer que el bombo siempre lo tengamos ahí, pero sí que es cierto que si ahora, por ejemplo, también ponemos un compresor, os dais cuenta cómo la batería simplemente ahora te pones a ecualizar. Fijaros, si no está en fase, mirad el bombo cómo desaparece. Y además, a medida que vayas sumando plugins, entre ellos a veces se van desfasando también y tienes que estar muy al tanto de las fases. Pongamos que también empezamos a ecualizar la caja. Simplemente un poquito. ¿Veis las fases? Y si empezáramos a poner muchos plugins, ya empiezas a poner reverbs,
ya el sumador, y esto que hay aquí empieza a indicarte que empieza el programa a compensar porque empiezan a haber delays. Mirad los overheads. Ahora vemos el bajo, por ejemplo. Yo siempre grabo 3 pistas, bueno, a veces depende, grabo 4 también. Una es un micro que me gusta mucho, que es el D12 de AKG, el VR, que no tiene nada que ver con la reedición, no tiene nada que ver con el antiguo de verdad. Para mí es más sencillo cuando grabo el bajo, moviendo los micrófonos, la distancia, que en el bombo, porque en el bombo busco exactamente un sonido y me es más complicado tener que sacarlo, igual que en la caja. Tener que estar moviendo o sacarlo mucho, prefiero directamente cambiar la fase o usar este aparato de radial que se llama phaser y phaser, no tiene nada que ver con un phaser como el chorus, y va muy bien para cambiar también la fase. Tiene un montón de cosas que puedes hacer, incluso no desfasarlo por completo e ir colocándolo donde mejor te convenga. Estos son cacharros de radial, que todo lo que tiene radial está súper bien. Como os decía, en el bajo me es más fácil no tener que cambiar la fase, pero siempre lo compruebo. Lo que nos ocurriría en el bajo es lo siguiente. Si tienes un micro desfasado, pasaría esto. En el momento de sumar, esto es lo que ocurre. Lo mismo que pasaba con el bombo, con la caja. Es muy sencillo y una vez lo tengáis asimilado, vais a hacerlo automático. Fijaros, cuando cambia la fase, aparece el sonido de verdad del bajo. Es una maravilla. Pues esto ocurre casi siempre cuando grabas con muchos micrófonos. Si luego sumas la DI, pasaría lo mismo si no estuviera en fase. Y esto sumado con la batería, pues es lo mismo. Pues ahora os quiero enseñar otro de los instrumentos que podemos tener problema de fase cuando grabamos las guitarras. Cuando la grabamos con varios micros, como en este caso que estamos con un 414 de AKG y un Roger 121 de cinta, o cuando grabamos con varios amplificadores a la vez la misma guitarra. Os voy a mostrar cómo grabo yo las guitarras cuando grabo con 2 micros, que lo sumo todo a una pista y los problemas que puede haber. Estamos con un Strato, con un Marshall Jubil y una pantalla Dr. Z, y este es el sonido del Roger 121. Como estáis viendo, os voy a enseñar el ruteo que hago. Aquí tenemos el Roger que entra por este canal y lo mando a un bus, que es el número 5, y aquí tenemos el 414 que también entra por otro canal del conversor y lo mando al mismo bus que el Roger. Y lo que hago es sumar los dos en esta misma pista. A esta misma pista el input es la salida de los dos auxiliares, que son los dos micrófonos, el Roger, el 414, envío a un bus, hago un track donde grabar y en este track el input es la salida de los otros dos micros, con lo cual los estoy sumando. Luego dependerá de la cantidad de fader que suba o que baje, es la cantidad de un micro o de otro. Pero para que veáis los problemas que podemos tener de fase, esto es el Roger sonando seco, sin ningún tipo de EQ. Está aquí, pero está todo plano, sin ningún tipo de EQ. Ahora vamos a sumar el 414. ¿Veis cómo se va anulando el sonido? Eso es la primera sensación que tenéis que tener, el primer aviso de que la fase está dándonos por problemas, por no decir otra cosa,
Con lo cual, o bien vais al previo, si tenéis la opción de cambiar desde el previo la fase, si tenéis la opción de tener el cable que os he comentado o algún tipo de interruptor que cambie la fase, o bien vais al plugin y cambiáis la fase y entonces sumará el audio. Os puede sonar un poco más medioso, pero es el tema del altavoz. Si fijáis, ahora ya podéis elegir la cantidad, veis cómo empieza a sonar más bonito, más micro de condensador que de cinta, o menos, más micro de cinta y menos de condensador, o bien por igual, pero veis que ya empiezan a sumar. En el momento lo pones como... También podéis entrar en la sala y empezar a mover los micrófonos con la referencia y que alguien os vaya diciendo en el momento notéis que suma audio, ahí tenéis la fase en el sitio. En el próximo vídeo quiero desarrollarlo más para que veáis con varios micros, con varios amplificadores, el tonazo que podemos llegar a conseguir. Pero daros cuenta que ahora sí suma el audio. Al grabar un poco, fijaros. Si hacemos ahora otro track, lo mismo, haríamos otra pista. Aquí le diríamos que entrara por el bus donde tenemos los dos micrófonos y le asignamos la salida en la que tengo por la que estamos hablando. Ponemos aquí Git 2, por ejemplo. Y entonces al doblar las guitarras, pues puedes hacer este tipo de cosas también. Luego, si prefieres usar más el de cinta y menos el de condensador, puedes ir equilibrando, pero fijaros cómo cambia y te da la opción de buscar varios sonidos con el mismo instrumento para la misma canción, simplemente dando más un micro o dando más otro.